Muy buenos días, apreciados amigos. Me acompañen con una oración para empezar con nuestro estudio. Bien, vamos a comenzar con nuestro estudio en esta oportunidad con la lectura de Hebreos capítulo 9, (23 y 24). Hebreos 9 dice así: Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Y para qué se va a presentar por nosotros ante Dios? Porque todo sumo sacerdote, tomado entre los hombres, constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecadores. Para que Cristo presente ofrendas y sacrificio por los pecadores. Para eso, Él se sentó en la majestad del trono de Dios. Ahora, para entender el ministerio sumo sacerdotal celestial de Cristo, es necesario comprender el ministerio sacerdotal del sistema levítico. El ministerio sacerdotal terrenal. El ministerio sacerdotal terrenal. Luego estaremos estudiando el celestial. Luego estudiaremos el celestial. Vamos a iniciar este pequeño estudio entonces. Si queremos entender la obra de nuestro gran sumo sacerdote en el santuario celestial, es necesario comprender el ministerio sacerdotal terrenal aquí en la tierra, del servicio de Aarón. Ahora, vamos a ubicarnos al capítulo 40 del libro de Éxodo. El capítulo 40 de Éxodo, vamos a hacer un pequeño resumen del estudio y ya debemos comprender mucho esta doctrina. Dice: Luego Jehová habló a Moisés diciendo: En el primer día del primer mes harás levantar el tabernáculo de reunión. Entonces, ¿cuándo comenzaría a levantarse el tabernáculo? En el primero del primer mes, en el día primero del primer mes.
día primero del primer mes, comenzaría a levantarse el tabernáculo de reunión. Dice la palabra lo siguiente: y pondrás en él el arca del testimonio. Primeramente debía ser colocada el arca del testimonio. Entonces por acá colocamos el arca así. El arca del testimonio. Ya está. Ahí hemos colocado el arca del testimonio. Arca del testimonio. Ahora, ¿qué va a decir la palabra de Dios? Y pondrás el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. La cubrirás con el velo. Entonces, aquí va a haber un velo. Aquí va a haber un velo. Este va a ser el velo. Y la cubrirás con un velo. Vamos a hacer lo siguiente. Ustedes saben que el santuario estaba constituido de 2 departamentos. Ya está. Está cubierta con un velo. Entonces esta parte va a ser el velo del templo. Esa parte es el velo. Seguimos leyendo la palabra que dice: meterás la mesa y lo pondrás en orden. Entonces colocamos ahora la mesa. Vamos a colocar aquí la mesa. Ahí. La mesa. Colocarás la mesa. ¿Qué más dice? A ver, veamos. Y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Meterás el candelero. Y el candelero, como ustedes ya saben, estaba en la parte sur. Ahí. El candelero. Y dice: encenderás sus lámparas. Encenderás sus lámparas. Ya está. Ahora veamos lo que continúa diciendo. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Y pondrás el altar para el saumerio delante del arca del testimonio. El arca del testimonio está aquí. Esta es la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, y aquí colocamos el altar para el incienso. El altar para el incienso.
el altar del saumerio o el altar del incienso. Aquí estaría el incienso, ¿no? Aquí estaría el incienso. Ya. Y esto sería la mesa de los panes de la proposición. A ver qué dice la palabra. Sigamos leyendo. El siguiente versículo dice, y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Entonces acá ya tenemos el velo del templo, y aquí también va a haber una cortina. Vemos entonces, aquí colocamos la cortina. Esta sería la cortina. Delante del esta sería la cortina. Ya está. Ahora vamos a continuar con la lectura. Dice, después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. El altar del holocausto colocamos aquí, entonces, delante del tabernáculo, aquí, el altar del holocausto. El altar del holocausto. Ahí está. Altar del holocausto continuo o del servicio continuo. Ahora, luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Luego pondrás la fuente vamos a colocarla entre el tabernáculo y el altar del holocausto. Es aquí. La fuente o lavacro. Ahí. Y colocarás en ella agua. Ya está. Ahí va a estar la fuente. La fuente de bronce. Ya está. Ahora a ver qué más dice la escritura. Finalmente pondrás el atrio en derredor y la cortina a la entrada del atrio. Aquí la cortina va a haber acá una cortina más a la entrada del atrio. Aquí va a haber una cortina. Ahí. Esa vendría a ser la cortina. Y ahora dice que finalmente debería haber un atrio. El atrio va a ir por acá, todo alrededor. El atrio va a ir así, todo alrededor del santuario. Así dice la palabra, y coloquemos entonces el atrio. Esta sería la cortina de la entrada a la otra cortina, y este sería el velo del templo. ¿Ya? Entonces habían dos cortinas y un velo. La primera cortina, esta es la cortina número 1 o la entrada. Esta es la segunda cortina. Y el velo del templo. Los antiguos hebreos conocían como que esta cortina se llamaba la cortina de la verdad. No, la cortina del camino. Este era el camino. El camino
Dice el salmista, tu camino está en el santuario, la puerta o la cortina del camino. Esta se llamaba la cortina de la verdad. La verdad. Y este velo era el velo de la vida. El velo de la vida. Entonces Jesús, cuando viene el Maestro Jesús, Él se declaró como el camino, la verdad y la vida. El centro de atracción para el sistema judío era el santuario terrenal. Y el santuario terrenal era el fundamento del sistema judío hebreo, era el fundamento. Ahora continuamos con lo que dice la palabra de Dios. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y lo santificarás con él sus utensilios y será santo. Ungirás también. Entonces acá estamos viendo, después de haber terminado levantar el santuario debía venir la unción. Unción del santuario. La unción del santuario. Ahora dice, ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo. Todo tenía que ser ungido, tanto el santuario como el altar. Todo era santificado. Asimismo ungirás la fuente y su base y lo santificarás y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Entonces acá tenemos el llamado para el sacerdocio. Bueno, la palabra dice en 1 Corintios 14, en el versículo 40, dice, hágase todo decentemente y con orden. Algunos han malinterpretado el texto bíblico cuando dice hágase decentemente y con orden. Exigen de que estemos o estén los miembros de iglesia ahí en orden, calladitos, no haciendo bulla en las sinagogas. Pero puede aplicarse también para eso, claro. Pero acá dice que la palabra debe ser explicada con un orden sistemático conforme indica la palabra de verdad. Entonces el orden aquí es levantar primero el santuario en su debido orden, luego ungirlo y hacer un llamado para el sacerdocio. ¿Y quiénes eran los llamados? Los levitas. Primero el sacerdote mayor, el sumo sacerdote, y los hijos que vendrían a ser los sacerdotes. Vendrían al tabernáculo de reunión y siguiente paso tendrían que ser lavados. Tenían que ser y los lavarás con agua. Tenían que ser lavados y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y los ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Luego tendría que ser vestido, luego tendría que ser ungido y consagrado como ministro del Evangelio simbólico. Ungido y consagrado como ministro del Evangelio simbólico. ¿Ya? Y terminamos, el versículo 17 dice, así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue levantado. Comenzaron el primer día del primer mes, entonces terminaron aquí el primer día del segundo año. En el primer
año en el primer mes. En un lapso de 360 días exactamente fue levantado el santuario. 360 días fue levantado el santuario. Dice, entonces, cuando él terminó de levantar el santuario, dice que Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos cuando él puso la fuente. A ver, vamos desde un inicio entonces. Moisés hizo levantar el tabernáculo y sentó sus bases y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Tenía sus barras aquí, todo esto era con barras, con columnas, las habitaciones con barras y columnas, todo, columnas de oro. ¿Ya? Ahora dice, levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la cubierta por encima, asimismo como Jehová había mandado a Moisés. Todo esto era cubierto con un techo especial de pieles de animales. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. El testimonio a lo que se refiere aquí es los mandamientos, los 10 mandamientos que fueron introducidos dentro del arca. Dentro del arca, encima, el propiciatorio del arca. Encima del testimonio de la ley estaba el propiciatorio. Esto vendría a ser el propiciatorio, que cubría al testimonio. Ya, ese sería el propiciatorio. Dice luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces introdujo el testimonio, introdujo el arca del testimonio y lo cubrió con un velo y se ocultó de los ojos de todos. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo en la parte norte, o sea, esta parte vendría a ser el norte. En la parte norte del tabernáculo, al lado de el velo del templo, en este lado, parte norte. Dice, y sobre ella puso la mesa en la parte norte fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Los panes, acá tenían que haber 12 panes, según las 12 tribus de Israel. Entonces dice también, puso el candelabro en el tabernáculo de reunión al frente de la mesa, al lado sur de la cortina. Entonces el candelabro estaba al lado sur de la cortina. Ahora dice lo siguiente, y encendió las lámparas delante de Jehová como Jehová lo había mandado a Moisés. Las lámparas entonces encendidas como Jehová había mandado. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre él el incienso aromático como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces también el altar del incienso, y quemó el incienso como Jehová había mandado. Siguiente dice, puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto. Puso la cortina aquí a la entrada del tabernáculo y puso el altar del holocausto continuo. El altar del holocausto, la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre ella el holocausto y la ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Entonces ahí sacrificó en el altar del holocausto, sacrificó la ofrenda. La ofrenda constituía, el holocausto constituía
en el sacrificio de un cordero. Un holocausto, un sacrificio del cordero, como Jehová lo había mandado. Entonces, dícelo también lo siguiente: y puso en la fuente del tabernáculo de reunión el altar, entre ella puso el agua para lavarse, la fuente para lavarse entre la entrada del tabernáculo y el altar del sacrificio. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Moisés, Aarón y sus hijos. Entonces acá tenemos Aarón como el sacerdote mayor. Ya, Aarón. Acá tenemos a Moisés también. Moisés también lavaba sus manos ahí. Moisés. Y Aarón y a sus hijos, los sacerdotes, que también lavaban sus manos. Lavaban sus manos allí. Ya. Moisés, Aarón y sus hijos lavaban sus manos ahí. Entonces, ahora dice: finalmente levantó el atrio alrededor, el tabernáculo del altar, y puso la cortina entre la entrada del atrio, la cortina de este lado. Como ven, tenemos el velo del templo, tenemos aquí la cortina del tabernáculo y la cortina de la entrada al tabernáculo, al atrio del santuario. Este santuario tenía varios nombres. Era más conocido como la casa de Dios. La casa de Dios. Conocido como el Santo Templo. Santo Templo. Conocido como el santuario. Santuario, también tabernáculo. Tabernáculo. O conocido como la casa de oración. De oración. La casa de oración, santuario, santo templo, casa, el tabernáculo, la casa de Jehová. La casa de Jehová. Conocida como la casa de Jehová, casa de Dios, y casa de oración, dice el Señor, etc. Muchos nombres tenía, pero con eso es el más conocido. Cuando él puso el atrio, cuando acabó Moisés, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La Shekinah se encendió, entonces cubrió una nube todo. Aquí se presentaba el Creador. La Shekinah encendió y todo el santuario fue cubierto con una nube. También, para no olvidar, esta parte norte-sur, acá vendría a ser el este. Este y para acá el oeste. Recuerden que los hebreos tenían mucho cuidado de reverenciar al sol. Para este lado estaría el sol, ¿no? El sol. Entonces ellos tenían que dar la espalda al sol, porque eso sería idolatría, como dice Ezequiel capítulo 8, que en tiempo de la apostasía los israelitas comenzaron a dar la espalda al santuario y adorar al sol. Tiene que ver eso con el decreto dominical. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían
en todas sus jornadas. Pero antes de esto quisiéramos aclarar un punto más. Para presentar ofrendas, no cualquiera era ungido como sacerdote. Dice Levítico 21, no cualquiera podía ser sacerdote. Levítico 21 dice, habla Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por generaciones que tenga un defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, cojo, mutilado, sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado, enano, o que tenga nube en los ojos, o que tenga sarna o empeine, o testículos maullados. Entonces había ciertos requisitos para los sacerdotes. Dice que los sacerdotes tenían que ser, no ser defectuosos. Por ejemplo, como los enanos, los ciegos, los cojos, mancos o testículos maullados. Testículos o jorobado, dice, jorobado, sobrado, que tiene más dedos, por ejemplo, 6 dedos, sobrado, no podía ser sacerdote. Mutilado, que le falte algo de su cuerpo. Quebradura de pie, rotura de mano. Cojos, mancos, no podían ser sacerdotes. Ciego, dice, ninguno. Que tenga rotura de mano, ojo, tenga nube en los ojos, o sea, cataratas en los ojos. Estos no podían ser sacerdotes. Ciertos requisitos había ahí. Este es en cuanto al sacerdocio. Y muchas más que se exigía acerca de los sacerdotes. También se exigían unos requisitos con respecto a las ofrendas. Capítulo 22, Levítico 22, también va a decir lo siguiente. Levítico 22 va a decir lo siguiente, acerca de las ofrendas. Dice asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda para cumplir su voto como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. La ofrenda tenía que ser sin defecto también. Dice, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso, no ofrecerás a Jehová, ni en ello pondrás ofrenda encendida sobre el altar. Buey o carnero que tenga más o menos podrás ofrecer como ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será aceptado. Entonces, los animalitos tenían que ser perfectos. Ciego, no se podía ofrecer ciego. Perniquebrado, mutilado, mutilado, o su cuerno roto no podía ser presentado. Verrugoso, sarnoso, roñoso, no se podía presentar como ofrenda. Roñoso, no se puede presentar ni de buey ni ovejas. Todo estos no se podía presentar como ofrenda para el Altísimo. Entonces había ciertas condiciones para presentar la ofrenda. Ahora, el sacerdote
preparaba los medios para presentarse ante Dios aquí en el atrio. Eso tenía un nombre, esta parte se llamaba el atrio, o la que llamamos ahora patio, ¿no? Y esta parte se llamaba el lugar santo. Y esto se llamaba el lugar santísimo. El lugar santísimo. Ahora, el sacerdote tenía que presentarse aquí, abastecer de la ofrenda para presentar al santuario. Esencialmente tenía ofrendas básicas para presentarse ante el santuario. Dice la palabra de Dios así. Dice la palabra de Dios así en el libro de Éxodo. Vamos a ver el libro de Éxodo, en el capítulo 30, versículo 21, 30-20 dice: cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo en sus descendencia y en sus generaciones. Entonces, antes de entrar a ministrar, tenían que lavarse las manos y los pies para que no mueran. ¿Ya? Era básico, era esencial ese requisito de lavarse las manos para que no mueran. Y también dice lo siguiente. También dice lo siguiente. Ahora vamos a ver. También dice lo siguiente. Ya. A ver, un ratito. El capítulo 23 del libro de Éxodo, el capítulo 23 va a decir lo siguiente. Dice: 3 veces celebraréis fiesta para mí
en el año. La fiesta de los panes sin levadura ofrecerás. 7 días comerás los panes sin levadura como yo te lo mandé, en el tiempo, en el mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Entonces 3 veces al año tenían que celebrar fiesta. Aparte que había 7 sábados ceremoniales, 7 reuniones especiales, pero los 3 eran fiesta y nadie venía a las fiestas con las manos vacías. Las fiestas esencialmente conocidas como la fiesta de los panes sin levadura. Esto duraba 7 días. Ya vamos a ver la fiesta del Pentecostés. Esta es la fiesta de las semanas, que también era a los 50 días. La fiesta de las enramadas. Entonces, esos eran las 3 fiestas. No eran 7, eran 3 fiestas. 3 veces me celebraréis fiesta. Entonces dice, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Aparte de eso, tenemos ahí los sábados especiales como la Pascua, las primicias, las trompetas y el juicio o Yom Kippur, que ya lo estaremos viendo más adelante. Entonces, ahora el sacerdote tenía que proveer los medios aquí en el atrio, medios tan esenciales para entrar a ministrar como el aceite, la sal, la ofrenda o el sacrificio, el incienso, harina también, ¿no? Harina, etc. Pero básicamente lo que se ofrecía a diario era 2 cosas. 2 cosas. El incienso y la ofrenda o el sacrificio. La ofrenda o el sacrificio del animalito. La ofrenda o el sacrificio del animalito. Entonces, eso es en resumen. El sacerdote tenía que presentar la ofrenda, tenía que llevar la ofrenda al interior del lugar santo, en el servicio diario. Aquí tenía que colocar el incienso como la ofrenda principal, el incienso aromático. Y también tenía que presentar el sacrificio del animalito a la cortina. O sea, la sangre del animalito también tenía que presentarlo a la cortina, al templo, acá al velo del templo. Al velo del templo. Por el incienso que presentaba el pueblo que estaba aquí, clamando a su Dios, el israelita
contemplaba entonces con sus ojos de la fe, contemplaba por fe y arrepentimiento, contemplaba la obra del sacerdote. La obra del sacerdote en el servicio diario y en el servicio anual también. Por fe contemplaba la obra. Contemplaba la obra del sacerdote que debía presentar el incienso y la sangre del cordero al velo del templo, para que por el incienso que el sacerdote presentaba, entonces, por ese medio, eran sus pecados perdonados por la sangre del corderito que presentaba en el velo del templo, eran sus pecados perdonados. Y por el incienso que presentaba en el altar del incienso, en el servicio diario, sus pecados que han sido perdonados, entonces el israelita común era recibido como hijo de Dios. Era aceptado, o la palabra dice también justificado. Aceptado o justificado. Eran perdonados sus pecados por el sacrificio del animalito, por la sangre del animalito. Pero en el servicio anual, esta obra continuaba ya en el lugar santísimo. Sus pecados ya no solo eran perdonados en el servicio anual, sus pecados eran borrados. El borramiento por el sacrificio. Y era justificado o aceptado como hijo de Dios y recibía la bendición del Espíritu Santo, la lluvia tardía. Y en el servicio diario recibía la lluvia temprana. Entonces, no solo sus pecados eran perdonados, sino borrados en el servicio anual. Así era el ministerio sacerdotal terrenal en el servicio levítico. Cuando el sacerdote presentaba el sacrificio aquí, cuando moría el cordero aquí en el altar del sacrificio, aún no había perdón. Tenía que presentar esa sangre del cordero al velo del templo delante de la ley para que obtuviera el israelita el perdón de sus pecados. Cuando proveía el medio aquí el incienso, no recibía el israelita la justificación. Era necesario que el incienso ingresara hasta el altar del incienso para que sus pecados sean perdonados y él sea justificado, sea aceptado como hijo de Dios. Mientras tanto, todo lo que se proveía aquí, los medios, le habilitaban al sacerdote para que pudiera entrar al servicio, al ministerio en el lugar santo y en el lugar santísimo, en ese ministerio. Entonces, esto es figurativamente o simbólicamente el evangelio que Cristo Jesús vino a hacer en este mundo. Cuando Cristo se presentó acá en el altar del sacrificio, cuando Cristo fue crucificado aquí en el altar del sacrificio, Él preparó los medios para que le habilitaran a que Él pudiera entrar como nuestro sacerdote y nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Juan 1:29 dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el incienso representaba a la justicia de Cristo. La justicia de Cristo. El incienso representaba la justicia de Cristo. Y
El corderito, el sacrificio del corderito representaba entonces al sacrificio inmaculado de Cristo, al sacrificio de Cristo. El corderito entonces representaba al sacrificio de Cristo y el incienso representaba a la justicia de Cristo. Entonces, mientras Cristo estaba muerto aquí, no ha obtenido ningún israelita, ningún ser humano, el perdón de sus pecados. Era necesario que Cristo ascendiera a los cielos y se presentara en el lugar santo como nuestra ofrenda y como nuestro sacrificio para obtener el perdón de nuestros pecados y la justificación por la fe. Cuando Cristo murió aquí en el altar del sacrificio, en el Gólgota, allá en Jerusalén, no obtuvimos el borramiento de nuestros pecados. Todavía no. Él necesariamente dice en primeros escritos en la página 56, dice que en el año de 1844, el verano de 1844, en octubre, el 22 de 1844, Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo para que pueda hacer la última obra de su ministerio de borrar nuestros pecados. Entonces ahora Él está presentándose también como ofrenda y sacrificio por su justicia justificadora y por su sangre purificadora. Podemos alcanzar el perdón y el borramiento de nuestros pecados y ser aceptados como hijos de Dios y recibir la lluvia de bendición y recibir el Espíritu Santo como el habitante en nuestros corazones. Es necesario, pues, que confesemos nuestros pecados y nos mantengamos en continuo arrepentimiento y consagración, como lo hacían los israelitas en su tiempo. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de su gracia, que está en el lugar santísimo, para alcanzar misericordia y oportuno socorro de la gracia de Dios. Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados y venga la presencia del Espíritu Santo. El que esconde sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. Todo este era un símbolo del Evangelio en realidad que Cristo vino a hacer en este mundo. Continuaremos en la segunda parte. Estamos iniciando nuestro estudio. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén.